¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver una presentación en donde ya vamos a empezar o vamos a adentrarnos en cuanto a técnicas. Ya vamos a ver la parte inicial para posterior a eso arrancar con las técnicas de osteopatía, meternos ya de lleno al tema como tal. Pero para esto, pues bueno, es importante aclarar, observar, tener en cuenta ciertos aspectos que debemos de trabajar, ¿sí? Porque hay indicaciones y contraindicaciones. Y las manipulaciones también se deben hacer de forma correcta para evitar algún problema, ¿vale? Bien, hablamos de las técnicas y tratamientos de osteopatía que no deben de ser invasivos. Sí, recordábamos que estas técnicas deben de ser superficiales, no invasivas, no dolorosas, ¿vale? Deben tener ciertas características que ahorita vamos a ir viendo. Se basan en una visión holística del cuerpo humano en donde vamos a trabajar en conjunto con los huesos, los músculos y los ligamentos, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer para trabajar y llegar a la homeostasis, que es el equilibrio corporal. Estas manipulaciones que vamos a realizar en osteopatía nos van a ayudar principalmente al aumento de la movilidad de nuestras articulaciones. Vamos a aliviar también tensiones musculares y mejorar el suministro o irrigación sanguínea hacia los tejidos, lo cual vamos a provocar pues una mejor oxigenación en estos tejidos. El objetivo del tratamiento es mejorar la salud en general, ¿vale? No nada más de un sistema, no nada más de un tejido, sino general. Abarcamos todos los sistemas del cuerpo mediante la manipulación y el fortalecimiento de la estructura musculoesquelética. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de ciertas manipulaciones que pareciera que son superficiales, porque vamos a trabajar nivel músculo esquelético, vamos a poder fortalecer no solamente estas estructuras, sino todo el cuerpo en general, como lo mencioné la diapositiva pasada, para llegar a qué? A la homeostasis. A la homeostasis, a ese equilibrio que nosotros vamos a buscar en el cuerpo humano para restablecerlo y así evitar, prevenir, que yo les comentaba, ¿no? En una clase y les decía, esta técnica debería de ser preventiva, no cuando ya viene el paciente con las dolencias, no cuando ya viene el paciente con la patología, con la lesión, sino debería de ser preventivo. Tres características importantes de las manipulaciones osteopáticas que ustedes deben de tomar muy en cuenta. Hablamos de que la técnica debe de ser sin dolor, ¿vale? Nosotros de repente vemos videos, a mí me han llegado muchos alumnos con videos donde dicen, hey, vamos a realizar esta técnica, y pareciera que es muy normal, pero en muchos de los casos a esos pacientes les duele, sienten dolor, se refleja el dolor en el rostro y eso quiere decir que una, o no está bien la manipulación o dos, la técnica la están haciendo de forma incorrecta. Entonces, ustedes deben de ser muy cautelosos en ese aspecto, ¿vale? Cuando empiezan a realizar ciertas técnicas, deben de, una, preguntar al paciente si no hay dolor y dos, también ver reflejado en su rostro. Muchas veces los pacientes piensan que el haber dolor es síntoma de una normalidad en la manipulación. Entonces no dice nada, más sin embargo no debería de ser así. Debe ser rápida. Si nosotros nos tardamos mucho con ciertas manipulaciones, lo que vamos a provocar es que se tense el cuerpo, se tense la persona. Va a haber manipulaciones donde llevamos a una barrera de restricción mayor y puede provocar un poco de incomodidad. Entonces, si nos tardamos mucho en esa posición, lo que vamos a hacer es que se tense el paciente y no vamos a provocar no vamos a provocar la liberación que nosotros queremos en esa articulación. Y debe ser segura, ¿vale? Importantísimo. Una manipulación no nos debe de provocar otro tipo de lesión, ¿vale?
En el caso, el ejemplo de a lo mejor alguna subluxación o alguna luxación que pudiéramos provocar. No debe de pasar nada de esto, por eso debemos de trabajar y ser muy conscientes de cómo vamos a realizar esta técnica para evitar problemas a futuro, ¿vale? Entonces, ténganlo muy presente, chicos y chicas, estas técnicas sin dolor, que sean rápidas y deben de ser completamente seguras. Bien, los osteópatas, tanto como ellos, como muchos profesionistas en esta área, debemos de dar consejos sobre posturas, sobre ejercicios que ayuden a una pronta recuperación y así evitar que vuelvan a aparecer. Nosotros no podemos ser esos simples terapeutas, quiros, osteópatas, fisios y demás que solamente trabajan la sesión y se olvidan del paciente. Sí es importante que nosotros demos esos consejos, ayudemos no solamente cuando el paciente llegue a nuestro consultorio, sino posterior a eso, para brindarle un mejor servicio, que el paciente se sienta apapachado. Yo siempre lo he dicho, si el paciente se siente apapachado, se siente querido, ¿sí? Una, va a volver, dos, se va a sentir mejor y tres, se va a recuperar de mejor forma. Entonces, si nosotros le hacemos sentir al paciente que nos importa, que nos interesa, de repente les damos un jaloncito de orejas, es decir, es que tienes que hacer esto y esto, esto en casa y no lo estás haciendo. Todo este tipo de características o todo este tipo de situaciones que a lo mejor son muy mínimas, pero el paciente los va a ver reflejados y créanme, van a tener mejores resultados. Entonces, no simplemente den su terapia y adiós, den recomendaciones sobre posturas, sobre ejercicios. Recordemos que una estructura que no se mueve, ¿vale? Es una estructura que no va a servir. Entonces, si el paciente obviamente le duele, si el paciente refleja ciertos síntomas que impiden que el paciente mueva o evite hacer ese movimiento, porque dice, si hago este movimiento me duele, mejor no lo hago, está mal, porque a la larga, en un futuro, esa estructura, ¿sí?, se va a dañar más de lo que ya está. Entonces, lejos de darle un beneficio, ¿sí?, va a haber otro problema. Ser conscientes que en muchas de las ocasiones eh, solo vemos al paciente una vez por semana, una vez por quincena, ¿sí? Va a depender mucho de muchísimos factores, ¿no? Tanto la economía como el viaje y demás, donde va a impedir a veces que el paciente sea constante en las consultas. Entonces, imagínense si nosotros solamente le damos una consulta por semana, por poner un ejemplo, una consulta por semana a nuestro paciente y no dejamos tareas, no damos recomendaciones y lo vemos hasta la siguiente semana, ¿sí? El trabajo que nosotros realicemos en consultorio, no digo que va a ser nulo, pero no va a tener la misma respuesta que si mantenemos a nuestro paciente activo toda la semana, aunque no lo veamos. Bien, ¿qué patologías, lesiones, a qué pacientes yo puedo aplicar la osteopatía como tal? Pues bueno, aquí van algunos ejemplos de personas donde yo puedo trabajar esta parte. Hablamos de una artrosis, que bueno, esta se da, como ustedes ya lo deben saber, a nivel articular, ¿sale? Tenemos dolores de cabeza o migrañas, dolores articulares, ¿sí? Dolores de espalda, problemas digestivos, ya sea por hernias, úlceras, estreñimiento y demás. También tenemos lo que son las lesiones deportivas, hablar de desgarres, esguinces y demás, mareos, vértigos, incontinencia urinaria, ¿vale? Estos van a ser algunos de los aspectos en donde nosotros podemos trabajar de forma directa y donde en ciertos aspectos sí vamos a tener un cambio significativo desde la primera sesión, ¿vale? El hecho de hablar de un dolor de cabeza o migraña y nosotros trabajar manipulaciones en esa zona y a su alrededor, desde la primera sesión, créanme, vamos a ver o va a ver el paciente un cambio significativo, ¿vale?
pero lo va a ver. Entonces, sí es importante que nosotros hagamos conciencia de nuestro paciente, como les decía en la diapositiva pasada, hagamos conciencia en que lo que trabajemos en consultorio lo tenemos que seguir reforzando en casa. Otros problemas que también podemos trabajar, hablamos de la ciática, la famosísima ciática, que es un problema muy general, que un porcentaje muy alto en la sociedad lo padece y no es más que hablar de una irritación, inflamación, compresión nerviosa de este nervio ciático que sale aproximadamente de entre L4, L5, L3 en algunos autores lo manejan de esta forma pues que su trayecto nervioso abarca toda la extremidad inferior. Entonces son problemitas, son dolores que nosotros vamos a poder trabajar con estas manipulaciones, liberando espacios articulares, liberando estructuras que nos ayuden a liberar este nervio como tal. Hablamos también de infecciones urinarias, como ya lo habíamos mencionado. Hablamos de una escoliosis. Las escoliosis, pues bueno, sabemos que son lateralizaciones o curvaturas anormales en la columna, ¿sí? Que obviamente también tienen cierto grado, ¿vale? Cierto grado, el cual, pues en algunos casos sí podemos trabajar de forma directa y mejorar el aspecto en cuanto a la columna, pero va a haber grados en los que ya no se puede hacer mucho, simplemente la osteopatía ayuda para que ya no siga avanzando esta escoliosis, pero también seamos conscientes que va a haber situaciones en las que no podemos trabajar, tenemos que referirlo, ¿sí? Referirlo con algún especialista. También hablamos de problemas de sinusitis, mala oclusión dental, problemas respiratorios, diarrea, hiperactividad y trastornos del sueño. Dense una idea de, no solamente, como lo decía al principio, no solamente vamos a trabajar a nivel musculoesquelético, o bueno, las manipulaciones van a estar enfocadas en esa zona, pero al trabajar esa zona eh, vamos a liberar muchísimas estructuras que nos van a ayudar no solamente en estas estructuras, hablar musculoesquelético, sino también en órganos más internos. Bien, y así como hay indicaciones a pacientes que podemos trabajar este tipo de manipulaciones, también hay pacientes a los cuales no es apropiado, no se debe de trabajar, ¿sí? Es una contraindicación el cual nosotros podamos trabajar, porque lejos de ayudar, pues podemos perjudicar a estos pacientes. Pacientes con problemas de osteoporosis, ¿vale? Cualquier enfermedad a nivel óseo, vamos a evitar trabajar estas manipulaciones. Un cáncer, cualquier tipo de cáncer, también vamos a evitar estas manipulaciones, ya que al nosotros ejecutar manipulaciones osteopáticas, lo que provocamos también es el aumento, no, perdón, la temperatura como tal. Aumentamos temperatura, ¿sí? Provocamos calor, ¿sí? Y esto pues puede provocar, perdón, eh, que exista una metástasis, ¿vale? En las células cancerígenas. Entonces, podemos provocar o podemos desarrollar mayor número de células y mejor evitemos este tipo de situaciones. Las artritis. La artritis también es importante mencionar que es una contraindicación, ¿sale? Y ya cuando hablamos de una artritis reumatoide, donde ya existe esta deformidad, pues con mayor razón. Las fracturas óseas en la zona, vamos a evitar hacer este tipo de manipulaciones, ¿sale? La hemofilia, ¿sí? Alteraciones cardiovasculares como tal y afecciones de coagulación sanguínea, evitamos realizar este tipo de manipulaciones. Bien, ¿cuáles son algunos de los objetivos al trabajar con estas manipulaciones? Pues bueno, mencionar que, como lo dije en una diapositiva anterior,
vamos a restablecer como tal la movilidad articular, ¿vale? Vamos a mejorar, obviamente, tejido articular, vamos a remover fascia, vísceras y demás, lo cual nos va a aportar beneficios a la mejora de la salud. También vamos a liberar adherencias que de repente en tejidos, como poner un ejemplo en los musculares, ¿no? Hablamos de adherencias o fibrosis que de repente nosotros llegamos a tener por alguna lesión que pudimos tener en un futuro y no nos la atendimos. Esta fibrosis o estas adherencias llegan a doler. Entonces, eso, pues bueno, se puede hacer un problemita crónico que nosotros podemos ir liberando con estas manipulaciones. Vamos a provocar un efecto de analgesia preventiva, ¿sí? Les mencionaba hace rato en los pacientes donde sí podemos trabajar, vamos, el trabajar o el liberar ciertas estructuras nos da a tener efectos fisiológicos de forma instantánea. Uno de ellos es la analgesia. Entonces va a haber ciertas situaciones en las que el dolor va a ceder. A lo mejor no de forma completa, pero va a mejorar, ¿sí? Y va a ser de forma puede ser momentánea, pero va a ser al momento, ¿vale? Vamos a equilibrar trastornos de tono agonista y antagonista. Cuando hablamos de agonista y antagonista, nos referimos a los músculos que trabajan en los movimientos. Hablamos de que un músculo agonista es el principal músculo que va a trabajar en ese movimiento y el antagonista va a ser el apoyo, ¿vale? Por poner un ejemplo, cuando yo hago una flexión de codo, mi músculo agonista es el bíceps, por lo tanto mi músculo antagonista pues va a ser el tríceps, ¿vale? Normalizar la vascularización produciendo un reflejo neurovascular local y a distancia. Vamos a provocar una mejor irrigación sanguínea como tal. ¿Y esto qué va a provocar? Que exista una mejor oxigenación en todos los tejidos, ¿vale? Disminución del estrés. Al nosotros relajarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que provoca las manipulaciones? Reducimos los niveles de estrés, de depresión, de ansiedad, ¿vale? Que son factores importantes que desencadenan enfermedades físicas. Inhibimos la facilitación medular en relación con disfunciones somáticas viscerales. Les vuelvo a repetir, vamos a trabajar de la mano con el sistema nervioso para fortalecer o erradicar ciertos problemitas que pudiéramos tener en otros órganos más internos. Bien, algunas recomendaciones que yo les puedo dar antes de iniciar nuestras manipulaciones o nuestras técnicas osteópatas es trabajar ciertas manipulaciones que nos van a ayudar a calentar la zona, ¿vale? Es importante que nosotros realicemos o hagamos alguna de estas técnicas y no lo hagamos como burdamente lo dicen en frío, ¿vale? No es llegar y realizar la técnica y adiós, no, es buscar primero esa relajación en tejidos para ya posterior a eso llegar a la manipulación como tal. Y créanme, va a ser mucho más satisfactorio y vamos a llegar a nuestro objetivo de forma más rápida, segura y fácil. La primera recomendación que les puedo dar, ofrecer, y es una actividad que ya hicimos anteriormente, ya incluso les pedí un trabajo, un video, son las movilizaciones. Estas movilizaciones articulares consisten en movilizar las extremidades del paciente a través de movimientos articulares con el objetivo de mejorar y mantener la capacidad del movimiento, evitar la rigidez y dolor en las articulaciones y mantener el tono muscular lo mejor posible, ¿vale? Esta es una de las primeras técnicas que yo recomiendo, o recomendaciones o manipulaciones, como lo quieran ver, que va a ser importante para calentar, ¿no?
como les decía la diapositiva pasada, y les pongo un ejemplo, ¿no? Por decir, cuando hacemos ejercicio, siempre es importante calentar, no podemos meternos de lleno a la actividad, al deporte, a la competencia, a lo que vayamos a hacer, porque nos podemos lastimar. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si nosotros calentamos y lo hacemos a través de una movilización, eh, vamos a mejorar la situación de la articulación y así poder realizar mejor nuestra manipulación. Otra recomendación que les puedo dar, ofrecer, son los estiramientos. Los estiramientos para mí, ¿vale? Como terapeuta físico, como entrenador deportivo, porque también soy entrenador, es fundamental, es una base de toda disciplina deportiva y terapéutica, porque nos va a ayudar a tener una mejor flexibilidad de nuestros tejidos y eso nos va a ayudar a que eh, eh, prevengamos de posibles lesiones a futuro en cuanto a nuestro paciente. Estas son actividades necesarias para activar ciertos receptores de los músculos y tendones, los cuales van respondiendo y adaptándose de manera progresiva a las distintas demandas que le proporcionamos desde el exterior. Eh, es decir, que al estirar le estamos enviando diferentes señales para que cada vez las articulaciones se vuelvan más flexibles, lo cual es necesario para responder a los distintos ejercicios y movimientos articulares, ¿vale? Entonces, como dice ahí, pues es mandarle un mensaje, ¿no? A nivel sistema nervioso, le mando un mensaje a mi estructura que la voy a llevar al límite, ¿vale? Para que, pues, exista esa adaptación y al momento de nosotros realizar nuestra manipulación osteopática sea mucho más fácil. Entonces, les recomiendo mucho el que ustedes se adentren, conozcan, tengan una gama importante de ejercicios de estiramiento, ¿sí? Que ustedes puedan ofrecerle a su paciente previo a los ajustes. Incluso estos se pueden hacer antes de las manipulaciones y después de, no existe un problema alguno en que yo esté realizando los estiramientos constantemente. Al contrario, va a haber beneficios mucho más productivos. Bien, otra recomendación son las tracciones. Tracciones que yo me apoyo mucho de ellas al realizar algún ajuste quiropráctico o alguna manipulación osteopática, por lo que en la mayor parte de las veces yo al realizar la tracción llego al objetivo sin necesidad de realizar mi manipulación como tal. Entonces es un previo a la manipulación, ¿sí? En el cual, pues bueno, una tracción va a abrir espacios articulares, van a mover y estirar, pero también son una gran fuente de pasividad si la aplicamos bien, ¿vale? Con las tracciones conseguimos tres claves importantes. Uno, que es la liberación articular, ¿vale? Dos, la corrección estructural, también nos ayuda mucho a la postura como tal. Y tres, vamos a soltar adherencias y tensiones viscerales, ¿vale? Entonces va a ser una parte importante dentro de las manipulaciones. Si ustedes se adentraran un poquito más en este aspecto de tracciones, nos daríamos cuenta que una tracción influye mucho, pero para que lleguemos a este objetivo, una tracción debe durar, de ser prolongada, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchos de los compañeros lo que hacen es tracciono 2, 3, 5 segundos y regreso. Sí se llega a una liberación, pero no como tal, o no llego al objetivo que yo quiero. Debe de ser de entre 15, 20, a veces hasta 30 segundos esta tracción. Incluso una sesión de puras tracciones puede durar hasta una hora sin ningún problema, ¿sí? Si trabajamos general, todo el cuerpo. Entonces, sí recomiendo, sí me gustaría que lo tomen muy en cuenta. Incluso voy a dar una clase, les voy a dar una clase de estiramientos y de tracciones, así como lo hicimos de movilizaciones, ¿vale? Para que ustedes estén
conscientes y sepan cómo practicar este tipo de movimientos. Bien, y pues bueno, como en cada clase, me gusta mucho dejar una serie de preguntas para las cuales pues ustedes puedan tener un repaso de ellas. Siempre lo he dicho, pues lo ideal sería no revisar las diapositivas pasadas, sino contestarlo en base a lo que hayan entendido. Espero sus respuestas, ¿vale? Espero sus respuestas y espero les haya servido esta clase. ¿Vale? Les repito, ya es una clase o es el inicio ya para profundizarnos más en las técnicas osteopáticas, por lo cual, pues bueno, espero hayan entendido el concepto o los conceptos que traté de trabajar con ustedes en estas diapositivas. Si no hay más por el momento, quedo atento a sus dudas, que con gusto las puedo atender por medio del chat. Que pasen un excelente día o semana, dependiendo del día que estén viendo la presentación, y nos estaremos viendo.